Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática para esta semana, sábado 10 de enero, razones para agradecer y orar. Es el título de la lección. El versículo de memoria: estoy seguro, el que empezó en ustedes la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Esto es lo que vamos a descubrir en esta semana. ¿Cómo es que la obra del Señor va siendo perfeccionada a partir del tiempo cuando aceptamos el Evangelio de la verdad? Y ojo que solo en el Evangelio de la verdad se puede hablar de algo perfecto. Los falsos evangelios no creen en el asunto de lo perfecto. No buscan el terreno de la obra que va siendo perfeccionada, porque las falsas religiones dicen que cuando Cristo dio su vida en la cruz del Calvario y resucitó, con esa ofrenda ya hemos sido hechos, dice, perfectos. Y se agarran del texto del apóstol Pablo cuando él está explicando en un periodo de tiempo para alcanzar esa perfección, ellos la presentan como que ya se ha realizado. Pero eso contradice al texto del versículo de memoria, ¿no?, que estamos tomando para esta semana. Estoy seguro, dice Pablo, que el que empezó en ustedes la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Es decir, acá no se presenta como un acto instantáneo de perfección, sino la irá perfeccionando. Quiere decir que hay que ir avanzando y superándose, mejorando cada vez más. Y para eso tiene que haber pues una meta a fin de que podamos llegar a ese nivel. De eso vamos a hablar ahora. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración para empezar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Te rogamos que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, entonces esto indica que nosotros vamos a ir avanzando más y más hasta alcanzar el nivel de la perfección que Dios espera de nosotros. Pablo comienza intencionalmente sus epístolas con palabras de saludo y agradecimiento. Gracia y paz a ustedes de nuestro Padre Dios y del Señor Jesucristo. Siempre damos gracias, vamos avanzando, siempre damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se hace mención de entradita a dos personajes, a Dios y a Jesucristo. El enemigo siempre trata de hacer pensar de que Dios y Jesucristo, como siempre dijeron que son uno, no son dos personas. Sin embargo, la Biblia los presenta desde el principio como personas independientes, individuales. Al principio, ambos dijeron, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando leemos en Hebreos capítulo 1, todo el capítulo, vemos que Dios Padre entroniza a Dios Hijo para que todos los ángeles le adoren. También descubrimos que la palabra Dios no es un nombre, sino el significado de Dios es luz, lo que significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman una luz verdadera. Cuando se dice Dios Padre, se está diciendo la luz representada por el Padre, Dios Hijo, la luz representada por el Hijo. Los tres tienen la misma luz. El Espíritu Santo tiene la misma luz. Los tres llevan la misma luz. Por eso se dice que los tres son uno. ¿Son uno en qué? En esa luz, en la verdad. Los tres llevan la verdad, son la verdad. Y por eso se dice, son un Dios verdadero. Una luz verdadera, más claro para que se pueda entender. Muy bien. Entonces aquí de entrada se presenta ahora en la labor que están realizando el Padre y el Hijo, ¿no? Y el apóstol Pablo los menciona a los dos como dos personas independientes. Cuando oramos por ustedes, sigue diciendo, se puede notar que esas palabras no son un mero saludo, sino que todo lo siguiente que va a escribir Pablo lleva esa gracia y paz. Dios no solo nos ofrece con palabras
sino que Él mismo nos las da luego de mencionarlas, es decir, todas las promesas que vamos a ver. Él obra el querer y el hacer. Ahora bien, todo esto que el apóstol Pablo va a mencionar está en consonancia con el versículo de memoria. ¿Cómo es que Dios va a perfeccionar esa obra en nosotros? Ahora, para poder comprender las cartas de Pablo y todo lo demás en la Biblia, siempre debemos recordar que debemos analizar cada palabra mencionada por el apóstol. No olvidemos que el apóstol no está escribiendo esas palabras al azar. No es como cuando la humanidad se ha acostumbrado a hablar y busca palabras para poder hacer entender una idea, ¿no? Y muchas veces las palabras que dice pueden parecer darnos una idea, pero en el trasfondo tienen un significado distinto. Entonces, por eso tenemos que entender cada palabra que dice el apóstol. ¿Cuántas personas hay que tuercen las escrituras, no? ¿Y qué hacen? ¿Qué cosa es torcer las escrituras para que puedas entender? Es querer leer un texto, un versículo, y quererlo interpretar de acuerdo con nuestra comprensión, ya sea que la hayamos recibido de nuestros padres, de la sociedad, del colegio, la universidad. Y queramos entender el versículo con ese tipo de conceptualización, vamos a terminar torciendo las escrituras. Es que así no se entiende. La forma de entender la Biblia es ver en ella misma qué significado tiene cada palabra y de acuerdo con ese significado que se le da en todo el contexto bíblico, recién podemos nosotros aplicar ese significado a la lectura que estamos haciendo. Por ejemplo, si yo me pongo a leer Dios es amor y yo tengo la conceptualización que en el colegio me hayan dado, por ejemplo, diciendo, bueno, el amor es un sentimiento profundo del alma. O que yo aplique lo que dice un artista hedonista, ¿no? El amor es química, es una reacción química de tu organismo. O que yo aplique lo que decían los griegos, ¿no? El amor está distribuido en tres, el amor ágape, el filius, el eros, ¿no? Entonces, si yo tomo cualquiera de estas conceptualizaciones, voy a comprender de acuerdo con esa conceptualización que me han dado, Dios es amor. Entonces, en unos casos, voy a decir que Dios es amor porque Dios es pura pasión. Que Dios es amor porque entonces lo voy a conceptualizar como algunos dicen, es un gran sentimiento Dios para mí. Pero todos esos conceptos no son ni están basados en la enseñanza bíblica, en la conceptualización bíblica, bajo el contexto del mismo libro llamado Biblia. Entiéndase eso. Cuando nosotros vamos al contexto bíblico, me estoy refiriendo a todo, desde el Génesis al Apocalipsis, Cuando vamos al contexto bíblico sin salir ni a derecha ni a izquierda, como se le dijo a Josué, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, entonces encontramos que en la Biblia al amor se le da el concepto de un principio que está basado en reglas, en leyes. Tal es así que tiene parámetros. Tú no puedes hablar del amor diciendo, amor para mí es esto, amor para aquel es otro, para cada quien. No, tú no puedes decir. El amor está encerrado en parámetros y esos parámetros son los principios de las enseñanzas divinas. Nada más ni nada menos de lo que esté en las enseñanzas de Dios se llama amor. Si alguien dice, para mí hay más amor más allá de la Biblia, entonces ya él está fabricando un concepto nuevo de amor, de acuerdo con su criterio. Y si se trata de imponer y decir, no, pero amor también es esto, ¿por qué solo va a ser lo que dice la Biblia? No, discúlpame, eso es tu interés, es tu astucia. Tú le estás llamando amor a algo nuevo, ¿por qué? Porque te conviene.
ya eso no es amor. ¿Viste? Las religiones que dicen, no necesitamos la ley, ahora el amor nos conduce, están empleando la astucia. ¿Por qué? Porque ellas no tienen límite para el amor. Tal es así que cuando ellos hacen alguna fechoría, te van a decir, pero lo hice por amor, Dios me entiende. Y en realidad esa persona va a creer que lo hizo por amor porque lo hizo con todas sus ganas, deseos, sentimientos y sinceridad. ¿Ves? Pero no hay ninguna cosa que se llame amor fuera de los parámetros de lo que Dios declaró en su palabra ser amor. No hay más amor que ese. Ya está. Ahora, siendo así, el apóstol Pablo nos dice que ese amor va a ser perfeccionado en nosotros. ¿A través de qué? De todo el conocimiento que Dios nos va a dar en su palabra. Y por eso oraba Pablo, para que la iglesia, los convertidos, crecieran en amor, en la perfección. Segunda de Timoteo 3:15 al 17. Fíjate para qué cosa, qué medio se tiene que usar para lograr esos propósitos. Mira lo que dice acá. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa dice? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la perfección solo tiene un propósito, prepararte para toda buena obra. El conocimiento de la perfección que nos da la palabra de Dios debe empezar primero por perfeccionar la mente, no las acciones. ¿Entiendes? Cuando la mente se perfecciona al comprender lo que es correcto, las acciones entonces serán el resultado de haber entendido cabalmente lo que dice la enseñanza. Así, Dios lo que quiere es formar personas con inteligencia y sabiduría, porque para eso las creó y con esa capacidad, para que estas personas puedan reflejar la perfección divina. ¿Entiendes? Dios no ha creado a perros ni a gatos para que sean estos los canales o instrumentos de la proclamación del Evangelio. ¿Ah? Sí, porque hay personas que a veces dicen, mira, tú no necesitas ya de conocimiento, ya Jesucristo lo hizo todo por ti, ya Jesús te ha salvado. Entonces tú ya no necesitas de leyes que te conduzcan, entiende, todavía te dicen, ¿no? Mira, es como cuando una persona ya ha domado un perro, ya no necesita ese perro tener que ser más domado. ¿Por qué? Porque ya como está domado sabe hacer lo que tiene que hacer. Pero Dios no tiene perros, pues hermano, para tener que conducir. Por favor, tenemos que ser centrados. Los perros, cuando son domados, simple y llanamente se les doma por el instinto, se les tira comida, se les da golpe para que tengan que hacer las cosas correctas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el animal se mueve por el instinto, el ser humano no. El ser humano tiene raciocinio, tiene la capacidad de la libertad, de la elección, de la voluntad. ¿Entiendes? Eso hace gran diferencia entre el animal y el ser humano. De tal manera que cuando al ser humano se le tiene que guiar, se le guía con enseñanza. Si decimos que porque te entregaste a Cristo ya no necesitas la enseñanza, sino que Él va a operar todo el cambio en ti, estás equivocado, porque Dios no te convierte en autómata. ¿Ah? Ni tampoco la salvación significa que cuando Cristo da su vida en la cruz del Calvario y lleva a sus hijos al reino, desde allí en adelante se les quita sus libertades. Hay personas que dicen, ya no va a haber ley en el cielo. ¿Por qué? Porque ya los salvados no van a necesitar de ley.
Ya que están salvados, han alcanzado la santidad, la perfección y la pureza. Estás equivocado, pues, hermano. ¿Cómo vas a decir que no hay ley si con eso estarías dando a entender que los salvados ya no van a ser libres? ¿Por qué? Porque ahora ya van a estar controlados por una mente superior, la de Dios, sin el consentimiento de ellos y sin su voluntad. Estás errado. Toda la eternidad, los hijos de Dios van a necesitar de una ley, porque ellos siempre van a servir con libertad, con inteligencia. Deuteronomio capítulo 4, versículo 4 y 5. Fíjate lo que dice allí Moisés. Fíjate lo que menciona. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Te das cuenta en qué se basa la sabiduría y la comprensión? ¿Ah? La sabiduría y el entendimiento vienen a través de la enseñanza divina, de las leyes, preceptos. Proverbios capítulo 2, verso 1 al 5. Tú que no eres ni la mitad de Salomón, vas a escuchar ahora al gran sabio, para que el sabio hable y todos callen. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cómo se obtiene, dice, el conocimiento y la sabiduría y la inteligencia? A través del estudio, hermano. Así que, si tú crees que en algún momento la sabiduría viene tan solo por un acto mágico al cual tú le vas a llamar incluso Espíritu Santo, cuando no es así, porque cuando el Señor habla del Espíritu dice: pondré mi Espíritu para que anden en mis mandamientos, estatutos y preceptos, Ezequiel 36, 27. Así que entonces, si no sabemos entender estas cosas tan mínimas, tan pequeñitas y básicas, entonces no estamos aptos para poder declarar el mensaje a otros, ni querer hacernos los grandes eruditos, ¿no? Sí, porque algunos le dan crédito al erudito, al teólogo y al pastor, pero no le dan crédito al más sabio que ellos, es decir, al que maneja la Biblia en la mano. El que tiene las Escrituras en la mano, aunque sea el más pequeño de todos en la tierra, ese tiene toda la verdad y toda la razón. Así de sencillo. Cristo dijo: si no fuerais como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cuando hablamos de cuestiones bíblicas, entiende esto, hermano. Cuando las conversaciones, cuando las discusiones incluso están en base a la palabra de Dios, ahí no vale si eres teólogo, ahí no vale si eres erudito, ahí no vale si eres un gran profesor, ahí no interesa. Ahí lo que vale es quién da la evidencia del escrito está. Si el escrito lo dice, así lo presente el hermanito más agachadito de la iglesia, ganó, porque tiene la razón. Ganó, lo digo entre comillas, ¿no? Por tu corazón carnal, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el que presenta la palabra, el escrito está, te está presentando la voluntad de Dios. Así de simple. Así sea quien sea. ¿Ah? Así que cada vez que se haga una conversación bíblica, que esté basada en la Biblia. Si no está en el contexto bíblico y solamente se emplea retórica para querer convencer al oyente con palabras persuasivas, no hemos enseñado nada. Zapatero a sus zapatos, veterinario a sus animales, pero nunca jamás en el conocimiento. Así de sencillo.
Tenemos que tener cuidado entonces cuando manejamos las Escrituras, dejar que ellas conduzcan, dejar que el contexto bíblico determine aquello de lo cual se está tratando y hablando. Y cuando son los símbolos, compararlos con otros textos de la Biblia para entenderlos. Muy bien, eso era lo que pedía Pablo en oración, ¿no? Para que pudieran ser llenos del conocimiento de la gracia de Dios, de la palabra de Dios, aquellos que se habían convertido a Cristo. ¿Por qué? Porque la obra de Dios todavía tiene que seguir siendo perfeccionada hasta el día de la venida de Cristo. Así es como dice Pablo. Muy bien. De manera que al recibir ese mensaje de Pablo tendremos gracia y paz. Cuando nos llenemos de la palabra de Dios, esas palabras nos harán llevar adelante nuestra vida diaria y la guía del hogar para la felicidad. De manera que entonces las bendiciones de Dios no van a llegar mágicamente, hermano, sino van a llegar de acuerdo con la práctica de las enseñanzas de la palabra de Dios para obtener los resultados. Gálatas capítulo 6, versículo 7, el apóstol Pablo dice: todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. De manera que para que hayan bendiciones, no las esperes con magia, hermanos. Tú tienes que hacer algo de tu parte. ¿Cuál es la parte que tú tienes que hacer? Someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Por eso tú ves que los apóstoles siempre oraron que se haga tu voluntad. El mismo Señor Jesucristo oró que se haga tu voluntad, ¿no? ¿Y qué cosa significa que se haga tu voluntad? Allá, que se haga como está escrito. ¿Buscas algo para poder lograr en tu vida? Busca lo que dice el escrito. Así se está haciendo la voluntad de Dios, no la tuya. ¿Ah? Cuando Cristo tenía que ir a la cruz del Calvario, y él oró diciendo: mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿En base a qué crees que Jesús oraba cuando decía esa voluntad? ¿Ah? Mira, Cristo le dijo a su Padre ese día: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, yo siento que ya no quiero ir a la cruz, tengo miedo, tengo terror, los pecados del mundo pesan sobre mí. Y luego dijo: pero no se haga como yo quiero, sino como está escrito, según tu voluntad. Esa es la voluntad de Dios, lo que está escrito. ¿Y qué cosa estaba escrito? Cristo sabía. Cristo no estaba hablando de la voluntad de Dios de una forma, ¿qué podemos decir? Desconocida o ignorante. No. Cristo sabía muy bien que los escritos decían que tenía que ir a la cruz. Y por eso, sobre eso dijo Cristo: pero no se haga mi voluntad, sino que aquello de que ya está escrito sobre mí. ¿Qué puedo hacer? La sumisión entró en Jesucristo y dejó que su Padre hiciera lo que tenía que hacer. ¿Te das cuenta? Entonces, así es como se logra la felicidad en la vida, no haciendo nuestra voluntad, sino sometiendo nuestra voluntad más bien a la del Padre, de Dios, de aquel que conduce con seguridad en esta tierra. Para eso tienes que aprender a confiar en Él. Confiar no es sentir, confiar es comprender que lo que Dios siempre dijo, siempre se hace. Sus profecías lo demuestran. En la profecía se ve todo cumplido. Cuando estudias la profecía, recién te nace la confianza en Dios. Tú no puedes creer en Dios simplemente porque alguien venga y te diga cree en Dios. ¿Cuántas veces los predicadores dan un mensaje a la gente? Hermanos queridos, amigos queridos, Jesús es nuestra salvación, Jesús lo ha hecho todo por nosotros, Jesús es una maravilla. Parece que estuviera predicando el Evangelio de Jesús, ¿no? No, eso no es predicar el Evangelio de Jesucristo, porque la gente se está imaginando desde ese momento a un Jesús de acuerdo con lo que tú le estás diciendo. Entonces, ellos están empezando a creer en un Cristo nacido de tu cabeza, ¿ah? No nacido de la verdad. Y puedes presentar maravillas sobre él, ¿ah? Por tus actos de experiencia, por lo que tú crees, por lo que tú te imaginas. Y lo puedes hacer de tal forma que haces una tremenda propaganda en su nombre, ¿ah? Sí. Pero ¿de qué sirve todo eso si todo lo que has dicho no es lo que dice la Biblia? Gran parte de lo que has dicho solo es tu marketing, tu publicidad, tu propaganda, lo que has querido decir en ese rato.
¿Cuántas personas presentan así a Cristo, ¿no? Dicen, Jesús, tanta maravilla con Él, qué linda es la vida con Jesús, ya no te va a faltar nada, todo va a ser bonito. Y cuando la persona escucha eso, se cree eso, y cuando le pasa lo contrario, ya no quiere creer en nada. Porque no le han presentado, pues, la verdad, no le han presentado al Cristo verdadero. Presentar a Jesucristo significa paso a paso llevar al oyente por las Santas Escrituras hasta que la gente se convierta a la verdad de las Escrituras y no a lo que tú le has dicho. ¿Comprendes? ¿Cuántos tratan de convencer así a la gente? Dan prédicas a grandes oradores y hablan maravillas en sus palabras, pura psicología, pura retórica. Sí, o sea, dan una convicción con palabras bien buscadas para convencer las mentes. Y en lo que dicen, están jalando para el lado, entre comillas, del cristianismo, porque en realidad están jalando para bautizar a la gente en sus iglesias. Ya eso le llaman conversión a Cristo. No, la conversión a Cristo es conversión a su verdad. De Cristo habla del Génesis al Apocalipsis. Cuando tú haces que la gente se convierta a lo que dice el libro, porque convertirse es pasarse del lado de algo que recién has escuchado y te parece lo correcto. Lo digo así en palabras sencillas. 2 más 2 son 5, decías tú, pero viene el profesor y te da evidencia de que 2 más 2 es 4. Entonces te conviertes ahora de la ignorancia en matemáticas a la verdad de las matemáticas. ¿Entiendes? Pero si tu profesor viene y te dice, pero mire, entiende, pues hijo, 2 más 2 son 4. ¿Pero por qué son 4, profesor? Porque mi profesor también decía que eran 4. Pero su profesor podía estar equivocado, profesor. Sí, pero los científicos también dicen que es 4. Pero ¿y si están equivocados los científicos? Bueno, mi papá y mi mamá me dijeron que era 4. ¿Y si su papá y su mamá se equivocaron, profe? Entonces, ¿qué va a poder explicar? Eso no es una respuesta para el alumno. El alumno necesita ver la evidencia de la matemática. ¿Entiendes? Así es con las Escrituras. La gente debe convertirse a la verdad y no a un mero Jesucristo. ¿Me dejo entender? Sí, cuando digo un mero Jesucristo es a un Jesucristo que tú se lo pintas de acuerdo con tu experiencia y tu criterio, pero no de acuerdo con el escrito está de la palabra. Hay gran diferencia. Si hubieras nacido en la India, creerías en Buda como en Jesucristo. Esta semana estudiaremos las palabras iniciales de agradecimiento y oración de Pablo en Filipenses y Colosenses, las cuales pueden enriquecer, fortalecer nuestra propia vida de oración. Domingo 4 de enero, lee comunión en el Evangelio, la comunión en el Evangelio. Lee Filipenses 1, 3 al 8. ¿Por qué estaba agradecido Pablo? ¿Qué seguridad dio a los filipenses y por qué eso es importante? Pablo está feliz de acordarse de que la obra del Evangelio ha dado buen efecto en los filipenses y ora alegre por eso. Estaba convencido de que al haberles predicado correctamente la verdad, ahora que él sembró, el Espíritu Santo seguiría conduciéndolos sobre este fundamento hasta que sean perfectos en la forma de ver de Dios, para que cuando Jesús venga los lleve al reino. Más claro no puede ser. Con esa finalidad se les da la instrucción. Mira, ve, aquellos que dicen que ya no necesitamos conocimiento, instrucción, para tener que hacer el cambio, ¿por qué entonces leen las cartas del apóstol Pablo? El apóstol Pablo, cuando explica en sus cartas, está explicando la ley. Está dando a entender hasta qué punto hay que cumplir para que la ley quede satisfecha. En otras palabras, te está enseñando a obedecer la ley. Pero tú tienes que tener la meta de la ley para esforzarte para alcanzar ese nivel. Cuando el cristiano no tiene una meta que alcanzar, que en este caso es la ley de Dios, entonces el cristiano procura hacer lo mejor que puede, pero no lo que debe. Y entonces trata de tejer su cristianismo de acuerdo con su experiencia. Dice,
Yo en mi cristianismo he intentado esto y acá, pues siempre tenemos que irnos un poquito por acá, por allá, pero siempre estamos creyendo en Jesús. Sí, pero así no dice pues la ley, no dice así la Biblia, no dice así la palabra de Dios. El texto bíblico dice que cuando Cristo venga tiene que encontrar una iglesia pura, santa y sin mancha. Y no hay un solo cerebro en esta tierra que pueda decir cuál es ese nivel. ¿Ah? Yo te pregunto, ¿cuál es ese nivel? Algunos responden así: Jesucristo es el nivel de perfección que tenemos que alcanzar. Muy bien, buena respuesta. ¿Cuál era el nivel de Jesucristo? ¿Ah? ¿Cómo lo sabes? Y te vas a quedar en el aire. No, bueno, el Espíritu Santo ya me va a conducir hacia eso. ¿Así? ¿Conoces de alguien que haya conducido y que haya dicho, este es el nivel? ¿Ah? ¿Sabes? Cuando quieres saber cuál es el nivel, para alcanzar a ese punto, porque tú a veces dices, pero Pablo dijo, he acabado la carrera, he ganado la fe. Muy bien, ¿tú sabes cuál era el nivel de Pablo? ¿Para qué haya dicho eso? Claro, bueno, Pablo, bueno, ¿qué nivel? ¿Cuál es el nivel? ¿Ves? No vas a poder responder. ¿Por qué? Porque no tienes el parámetro de llegada, no tienes la meta, hermano. ¿Cuál es la meta que necesitas alcanzar? El apóstol es claro: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 13 y 14. ¿Ah? Entonces solo tenemos que hacer una cosa: ver en las Escrituras cuál es ese nivel al cual llegó Cristo. Y nada menos de eso. San Juan capítulo 15, verso 10 dice: he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en el nivel, en el amor. ¿Ah? ¿Ahora te das cuenta? Por eso los que no creen en la ley no tienen meta, hermano. Ellos avanzan queriendo hacerlo mejor, pero nunca saben si están haciendo lo correcto. Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, no entraréis nunca en el reino de los cielos. Los fariseos no tenían el nivel de la ley. Ellos tenían el nivel de lo que ellos llamaban la conducción del Espíritu Santo y que eran sus tradiciones. ¿Ah? Sí, en base a eso sacaron las tradiciones, porque ellos creían que el Espíritu de Dios estaba con ellos. ¿Ah? Alguien podría decir, no, pero el Espíritu de Dios no lo tenían ellos, pero ellos creían que lo tenían. ¿Sabes por qué? Porque estaban ungidos, estaban en los cargos de ungimiento. Y todos están de acuerdo en que todos los ungidos siempre han recibido el Espíritu Santo. Por eso cuando se dice de Saúl, dicen, bueno, porque era el ungido, pues un rey, por eso recibió el Espíritu. Después nadie recibía el Espíritu en común, dicen, ¿no? A pesar de que eso es otra mentira. Porque en el libro de Isaías, capítulo 63, versículo 11 al 14, dice que el Espíritu de Dios fue derramado sobre todo el pueblo de Israel, del Israel antiguo. ¿Ah? Y que fueron conducidos por el desierto, por el Espíritu. Así que decir que no han sido conducidos por el Espíritu los hombres en el pasado y que el Espíritu Santo solo se derramó después de que Cristo dijo, les daré el Espíritu en Pentecostés, y que de ahí en adelante recién el Espíritu Santo descendió sobre la gente, eso es una gran mentira. Ese es un cuento de mercachifles. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. El Espíritu Santo ha estado siempre desde el pasado y estará hasta la venida de Cristo para cumplir su tarea, ¿no? En aquellos que sean los fieles. Qué bonito. Muy bien. El saber esto, que habían sido bien evangelizados, fortalecía a Pablo en sus sufrimientos por causa de Cristo debido a la persecución de los judaizantes. Por esta causa Pablo era motivado a amarlos con más intensidad a ellos, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. En la carta que les escribía les manifestaría esto. ¿Cómo era el entrañable amor de Jesús? Ahora vamos a entrar en los significados de las palabras del apóstol Pablo para no hablar por hablar. Fíjense, un día estábamos hablando acerca de cómo es que el hombre llega a tener el amor de Dios. Y una persona por ahí, un pastor, decía, mira ve, porque Dios ha derramado a través de su Espíritu en nuestros corazones el amor de Dios. Con ese amor ahora nosotros podemos vivir de acuerdo con su voluntad. Tamaña mentira, pura retórica.
Fíjate, cualquiera que lea así a la voladita las cosas puede entender las cosas al revés. Otro incluso llegaba a decir barbaridades ya, porque declaraba así: sí, está bien, tú dices que el Espíritu de Dios derramó el amor en el corazón, ya, pero ese no es la ley, dijo, ¿no? Así, entonces, ¿qué amor es ese entonces que derramó? No es la ley, ya, ¿qué amor es? Dinos, ¿qué amor es? Es otro amor. O sea que hay más de un amor en la Biblia. Así es, dijo, ¿no? O sea, ¿había un amor en el Antiguo Testamento y había otro amor en el Nuevo Testamento? Sí, no es el mismo amor. Y todos se quedaron fríos, porque esto es algo nuevo, ¿no? Esto es algo extra bíblico. Y otro todavía decía, incluso hay más de una fe. Hay la fe que tenían en el Antiguo Testamento, hay la fe de salvación, hay la fe para el perdón y hay la fe con las obras. Vaya, esto ya era nuevecito, ni Dios lo conocía. Esto es algo tremendo. ¿De dónde sacan tanta mentira? Eso pasa por salir del contexto bíblico. Necesitamos por eso estar bajo el contexto bíblico y no salir ni a derecha ni a izquierda. Donde tú le das tu explicación al texto, acabas de pisotear al Espíritu Santo. Pues no lo has dejado hablar a él. A ver, si le preguntáramos al Espíritu Santo, Espíritu, ¿qué es el amor? Rápido el Espíritu nos diría: lo que le dije a Abraham, lo que le dije a Isaac, lo que le dije a Moisés, lo que le dije a Jesús, lo que le dije a los apóstoles. ¿Por qué? Porque Dios nunca cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo, Jehová, no cambio, así vosotros, hijos de Israel, no habéis sido consumidos. Entonces, nunca vas a poder cambiar la conceptualización de los términos bíblicos poniéndolos de acuerdo con tu criterio individual. Hay otros que son peores, que porque piensan que son el pastor, el teólogo, el director de la iglesia, ellos ya son la última palabra. Escuchaba por ahí a uno que decía: mira, ¿sabes qué, hermano? Estás torciéndolo todo, tuerce las escrituras, todavía le dijo, ¿no? Estás mostrando ahí que el amor es la ley, que no sé qué cuánto, no, estás equivocado, estás cerrado, le dice, ¿no? Eso es lo malo de que se le dé la Biblia a cualquier persona, decía, ¿no? Y yo decía: tiene razón, eso es lo malo de que a este hombre le den la Biblia. ¿Cómo puede ser posible de que éste diga eso de otro? En cuestiones como estas tú no puedes decir eso del otro. ¿Por qué? Porque la evidencia es la que manda, entiende, hermano mío. ¿Cómo vas a venir a decir del otro: estás mal, estás equivocado, estás cerrado? ¿Cómo le vas a decir? No. Si estás conversando con la Biblia, deja que la Biblia determine quién tiene la razón. Sí, porque hay quienes siempre están diciendo: no lo escuches a ese fulano, ¿por qué? Porque ese no, está más perdido que nunca. Y él, ese que está hablando eso, ¿qué cosa va a decir? Que él sí está en lo justo para él, porque para los demás está totalmente perdido. Si es que hay personas que siempre tratan de mostrar que ellos son los buenos, pero todos los demás son los malos. Esto es increíble. Se ve de todo, las mentes están totalmente dementes, ya no captan la realidad, así de fácil, ¿no? ¿Y por qué sucede eso? Porque muchos dejan el contexto bíblico y creen que lo saben todo haciendo de lado a la Biblia. ¿Por qué? Porque según ellos su experiencia vale más, ¿no? No le creas al que habla así con su experiencia, crea al que te muestra la Biblia. De lo contrario, vas a perderte juntamente con él. Un ciego guiando a otro ciego. Ciego es el que no presenta el texto, aunque te hable bonito, aunque tenga 7 cartones de gran teólogo. No valen para nada frente a lo que dice la Escritura. Compréndase eso bien. De lo contrario, estaríamos torciéndolo todo. Muy bien, ¿qué cosa es el entrañable amor de Jesús? Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él dijo que vivió de acuerdo con los mandamientos de su Padre y estaba en su amor. Al haber vivido de acuerdo con estos mandamientos, su vida se manifestaba llena de amor. Jesús en ningún momento declaró que Él los amaría con su propio amor, sino que Él primero recibía el amor de su Padre y luego con ese amor los amaba a ellos. Fíjate en esto es lo que tenemos que captar. Mira, muchos creen
que cuando Jesús habla del amor y dice que se amen los unos a los otros como yo os he amado, están pensando que Jesús acabe el amor de sí. Estás equivocado. Jesús, estando en la tierra, no se confiaba ni de sí mismo. ¿Qué no crees? San Juan capítulo 5, versículos 19 y 30. Mira lo que decía Jesús. Esto es lo primero que tenemos que aprender. La humildad de Cristo es el primer paso de camino a la perfección. ¿Qué dice allí? San Juan capítulo 5, versos 19 y 30. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué te parece? Jesucristo no vino a hacer su voluntad, no vino a decir amor es esto y así se tiene que amar. Ahora los mandamientos de mi Padre quedaron en el pasado y yo voy a dar mis nuevos mandamientos a mi antojo, según mi gusto, porque la ley del Padre era legalista, en cambio la mía es de amor. Cristo hubiera dicho eso y entonces todo se perdía. Hay muchos que creen que Jesucristo ha hecho esa tremenda barrabasada. Pero Cristo nunca hizo esas cosas, por favor. Cristo no vivió en este mundo para sí, vivió para hacer la voluntad solo de su Padre. Ahora, cuando Cristo se llenó de ese amor que ahora tenía él en la mente y el corazón, lo impartió. De gracia recibisteis, dad de gracia, dijo él en San Mateo capítulo 10, verso 8. Así que él mismo tenía que cumplir lo que decía. Entonces, cuando Cristo dice que se amen ustedes como yo los he amado, ¿cómo nos amó Cristo? Con el amor que él recibió del Padre, con los mandamientos de su Padre. Entonces lo que está dando es el conocimiento de los mandamientos de su Padre. Ahora, muchos confunden y dicen los mandamientos de Dios y los mandamientos de Jesús. Los mandamientos de Dios son los de siempre, la ley, ¿correcto? Tal y conforme Dios se la dio en el pasado a su pueblo. Y Jesucristo obedeció esos preceptos. Y al obedecer Jesucristo esos preceptos, enseñó a sus discípulos cómo se hace eso para cumplir esa ley. A eso se le llaman los mandamientos de Jesús. Es decir, en conclusión, los mandamientos de Dios y los de Jesús son una y la misma cosa. No sé de dónde sacan tanta barbaridad para inventar cosas que no son. Cuando tú les preguntas cuáles son los mandamientos de Jesús, que os améis los unos a los otros. ¿Y qué cosas que significaba que os améis? Que os améis, pues. Eso no es una respuesta, por favor, hermano. Que os améis los unos a los otros es que cumplan la ley los unos para con los otros. Así lo dice 1 de Juan 5, 2 y 3. No es invento. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son penosos. Así que, por favor, no hay que por eso salir del contexto. Si tú dices, no, eso tú dices, claro, estás ordenándolo. No hay que salir del contexto bíblico. En eso se sabe quién predica de veras lo que es correcto. Pero si vamos a entrar solo en discusión diciendo, no, pero a mí me ha pasado, es que yo así viví, es que mira, compara el amor del esposo por la esposa, el padre por el hijo. No, pues hermano, no es al revés. Todo eso se tiene que poner bajo la disposición divina. ¿Por qué? Mira, a ver, una persona decía así, a ver, ¿qué es lo que siente el esposo por la esposa entonces? ¿Ves? Cuando el esposo siente por la esposa, no necesitas obligarlo para que tenga que hacer lo bueno por ella. De por sí le sale. Y tú le preguntas a ese, ¿y tú conoces a ese marido que acabas de presentar en esa ilustración? Y se te va a quedar mirando. Pero yo cuando, y no te va a responder, porque te está mintiendo, es simplemente su ilusión.
¿Ah? ¿Cuántas veces escucho un predicador que dice: queridos hermanos, caminar con Jesús es hermoso, es bello, con Él puedes llegar a hacer lo correcto, nunca haces lo malo, siempre haces lo bueno, amas a tu hija, amas a tu hijo, amas a tu esposa, amas a tu familia, amas al prójimo? ¡Qué lindo caminar así con Jesús! Y tú le dices: qué lindo has hablado. ¿Ya lo has logrado? Visto yoco, azul, rojo, morado. Y no te va a responder. ¿Por qué? Porque solo son palabritas las que te dice. Muchas veces se presentan cosas irreales como reales. Y te dicen desde el púlpito: no necesitas seguir leyes divinas. Con el amor de Cristo se logra todo. ¿Tú ya lo has logrado?, le dices. Y por mentirte te dice: bueno, sí, en Cristo sea. Ya tú ya no pecas, ya no cometes errores, ya no tropiezas. Vaya, eres algo excepcional. No, bueno, claro, tampoco te digo que no, por ahí siempre. Entonces cállate, pues. Estás hablando lo que no es. Y a eso le llamas pacto de la gracia todavía. ¿Cómo te encubres con la gracia? Eso no es verdad lo que te están diciendo, te están mintiendo, hermano. Por eso, lo más inteligente que puede decir un predicador no es lo suyo, sino que presente la doctrina, porque la doctrina va a ser recibida por el individuo como un alumno, como un discípulo. El texto bíblico dice: id a ser discípulos, alumnos, gente a quien instruyáis con la palabra de Dios. No te pide: anda, diles a los demás cuán santo y puro eres, porque eso hacían los fariseos y los saduceos. Cuídate de eso, hermano. Jesús no enseñó que porque tenía el Espíritu de Dios ya no necesitaba obedecer los mandamientos de Dios, ya que el Espíritu lo guiaba, sino que más bien enseñó que ese Espíritu de Dios lo guiaba a obedecer los mandamientos de Dios. Esto es interesante, ¿no? Muchos dicen: ahora somos guiados por el Espíritu, ya no por la ley. Bueno, que yo sepa, Jesús tuvo más espíritu que todos en la tierra, y sin embargo Él dijo: he guardado los mandamientos de mi Padre, y fue el Espíritu el que lo guió a eso, porque de Él está escrito también en Ezequiel 36:27: pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos. Eso se cumplió también en Jesús. Porque Hechos capítulo 10 verso 38 dice claramente que Jesús anduvo haciendo bienes porque estaba ungido por el Espíritu Santo. Y en Hechos 5:32 dice que el Espíritu le es dado solo a los que le obedecen. Así que ¿de dónde han sacado la idea de que el Espíritu Santo, cuando tú lo tienes, ya no necesitas de la ley porque el Espíritu te guía? Te están mintiendo, hermano. Eso no es verdad, eso no les pasa ni a ellos. Siempre tú pregúntales a ellos: ¿y ya te pasa eso a ti? Y vas a ver que nunca les pasa. ¿Por qué? Pues te están mintiendo, solo están hablando por hablar. Muchos dicen que Jesús vino a obedecer por nosotros la ley y que por eso ya no necesitamos obedecerla. Si esto es así, Él debió obedecerla todo como hombre, es decir, sin el Espíritu, ya que porque según ellos dicen que los del Antiguo Testamento no tenían el Espíritu de Dios en ellos y no eran guiados por este para obedecer, sino que debían obedecer ellos haciendo las obras de la ley de Moisés, obedeciendo las leyes de la Torá del Antiguo Pacto. Bueno, esta es una idea falsa, ¿no? Fíjate, hay muchos que dicen que los del Antiguo Testamento, como mencioné hace un rato, no tenían el Espíritu, ¿no? Y que por lo tanto ellos se guiaban solo por la Torá, por el Antiguo Testamento, ¿no? Por las leyes de Moisés y los profetas, o sea, todo lo que leía. Muchas veces se le menciona todo como la Torá. Entonces ellos dicen: así era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no necesitamos eso porque el Espíritu nos guía. No es verdad eso, hermano, ¿no? Ya acabo de demostrar que Jesucristo, para obedecer la ley, tuvo que hacerlo con el Espíritu. Y si decimos que para obedecer la Torá había que hacerlo sin el Espíritu, entonces Cristo pues falló. ¿Por qué? ¿Para qué ella tenía el Espíritu si tenía que obedecer primero la Torá sin el Espíritu? Porque no vamos a decir que Cristo iba a obedecer con el Espíritu y que los pobres antiguos del Antiguo Testamento tenían que obedecer sin Espíritu y lograr lo que Cristo logró. Si eso es así, sería ilegal. Cristo vino con todas las facilidades del cielo, mientras que los pobres seres humanos tuvieron que lucharla solos.
No, pues, no hablemos sin consecuencias, hay que hablar el cristianismo puro. Dice, pero que hoy no tenemos que obedecer porque ya tenemos el Espíritu. Si eso fuera así, entonces Jesús debió obedecer sin el Espíritu Santo. Punto, cerrado. Vamos avanzando. Esto es asunto pues que indiscutible. Vamos avanzando. Más hasta el siguiente día ya nos vamos. Pues todo eso lo hemos explicado, ¿no es cierto? ¿Cómo amó Cristo? Ya eso también lo hemos explicado, ¿no? Miren, todo es una maravilla, ¿no? Cómo el Señor nos deja en claro sus palabras. Lunes, 5 de enero, los pedidos de Pablo en oración. Verso 9, y esto pido en oración, decía Pablo, Filipenses 1:9, que vuestro amor abunde aún más y más en sentimientos y apasionamientos puros, nacidos de la intención de las profundidades, de los tuétanos. No, ese no es el texto. ¿Qué estamos leyendo? Eso no es. No dice eso Pablo. ¿Ah? ¿Te diste cuenta? Acá dice que abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Te das cuenta lo que es el amor? Pero ¿cuántos predicadores apasionados bueno, es lo mismo, andan diciéndole a la gente, apasionate con Jesús, apasionate con Dios? Bueno, ¿cómo va a ser eso la verdad? Ten cuidado con esos apasionados que andan mintiéndole a la gente. El apóstol dice que crezca en conocimiento, en la profundidad del estudio, la ciencia, la inteligencia, porque Dios quiere seres inteligentes que le adoren, porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad, no en sentimientos y emociones. Así que tengamos cuidado. El apóstol ahora pide a Dios algo maravilloso y necesario para sus ovejas, debido a que Él no siempre está con ellos. Eso no significa que no ora por Él mismo primero. El que no ora por sus necesidades primero, nunca podrá orar por las de los demás. Ama a tu prójimo, pero como a ti mismo. Esto es interesante, ¿no? El apóstol Pablo pide en favor de aquellos a quienes predicó. Pero eso no significa que no pedí en favor de él. No es egoísmo pedir en tu favor. ¿Ah? Porque si eso fuera egoísmo, a ver, léete todos los salmos, todo lo que David pedía, entonces estaríamos conociendo al egoísta más grande de la tierra. Y ojo, los salmos los repetía Jesucristo en sus oraciones. O sea, Cristo sería el más egoísta de la tierra. No hay que hablar pues cosas que no están en la Biblia. Cuando hay personas que hablan, no nos preocupa si son eruditos o no. Nos interesa si están hablando de acuerdo con la Biblia o no. Hay gente que cree y más en su pastor y en sus dirigentes que en la verdad. Sí, es increíble, pero hasta el pueblo de Dios ha caído en esa inmundicia, donde llegan a creer más en sus líderes que en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice el texto bíblico, siguen al hombre. Es increíble, ¿no? ¿Cuántas veces alguien que predica la verdad, que lleve el evangelio, el pastor viene y dice que estás escuchando a ese hombre, estás siguiendo a hombre? Y el otro le dice, ay pastor, claro, tiene usted razón, perdón, estoy siguiendo al hombre, usted debe de ser entonces otra cosa, no, usted no es hombre, usted es un Dios, usted es un ángel, pastor. Tampoco te he dicho eso. Entonces, ¿qué eres pues tu pastor? Y él dice, este hombre también, maldito entonces. Eso no tiene pues ningún sentido. ¿De qué estás hablando? Estos saben envolver por eso a la gente, ¿no? Y cuando alguien aclara eso, inmediatamente le dicen, ¿ves? Está criticando al pastor. O sea, es crítica cuando se aclara. Pero cuando él dice, maldito el hombre que confía en el hombre, está siguiendo al hombre, ahí sí tiene la razón. Por ese pecado irán muchos a la eternidad, al fuego eterno. ¿Te das cuenta? Eso es lo que pasa. ¿Cuántas veces han venido hermanos y me dicen, hermano, les he dicho que estoy escuchando los temas que usted predica? Y me han dicho, ¿tú crees en el hombre? Y yo les he dicho, ¿y ellos qué son? ¿Son qué cosa? ¿Hombres, mujeres o de qué lado están? Así de sencillo. O sea, no tiene sentido lo que están diciendo. Hombres son todos. Hombre es Pablo, hombre es Pedro, hombre es Juan. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que cuando leemos la carta de Juan estamos confiando en el hombre?
No hay que hablar cosas sin sentido. La mala razón hace razonar al revés, entre comillas. Es una burla. En fin, para que te des cuenta de las cosas tontas y absurdas que se dicen. ¿Ah? Así que tengamos cuidado. Esa gente es peligrosa, hermano mío. Es sumamente peligrosa. Es peligroso que escuches a ese tipo de individuos. ¿Sí? Y ellos le van a querer dar la vuelta al asunto y te van a decir que más bien es peligroso escuchar a los que llevan la verdad como ahora se te está dando en esta noche. Es increíble, mira, todo anda de cabeza. ¿Ah? Y tratan siempre de darle vuelta al asunto. No les permitas que den vuelta al asunto. Antes de que le den vuelta, decirle, cállate y muestra el texto bíblico, que el Señor te reprenda. Así de sencillo. Más aún, los encomienda Pablo a Dios por medio de su Espíritu Santo para que ellos puedan desarrollarse en amor, y solo hay una manera de hacerlo, y es por medio del estudio, ciencia y entendimiento por el conocimiento, refiriéndose al estudio de la palabra de Dios. El mero conocimiento de la gnosis, el espiritismo, el conocimiento del alma, no tiene nada que ver con el conocimiento de la palabra, no sirve aquí. El conocimiento que nace del intelecto humano filosófico no alcanza la norma de la felicidad o santidad que enseña la Biblia. ¿Viste? Por lo tanto, tiene que venir de Dios para que aprobéis lo mejor. Aprobar lo mejor significa saber discernir, pues, ¿no? Y eso solo te puede dar la palabra de Dios. Hemos leído hace un rato lo que dice a Timoteo el apóstol Pablo, ¿no? Estudia la palabra para que seas perfeccionado para toda buena obra. Como el hombre no es sincero por sí mismo y toda su sinceridad es un error, Pablo pide que ésta sea engendrada por el conocimiento que da la palabra o ciencia de Dios. La sinceridad, seguimos avanzando. Estos conceptos son sumamente importantes, hermano, para el cristiano. En esto se basa tu cristianismo. Fuera de esto, por gusto es. La sinceridad, no basta la sinceridad humana porque está basada solo en sentimientos y suposiciones humanas. En cambio, cuando uno ya conoce la verdad de Dios y sabe las leyes divinas de acción y reacción del pecado, lo que se siembra se cosecha, y sus consecuencias, y de la virtud y sus resultados, entonces la sinceridad es correcta. Se ve que los hijos de Dios son irreprensibles, es decir, que al seguir al pie de la letra la palabra de Dios no hay nada que reprocharles. Así de sencillo, ¿te diste cuenta? Es decir, para que la sinceridad sea sinceridad de veras, tiene que estar basada en lo que enseña la Biblia, en las leyes de la causa y el efecto, la acción, la reacción, la siembra, la cosecha, lo que Dios enseñó en su palabra. Entonces recién sabes discernir entre el bien y el mal, entonces recién eres sincero. Sí, porque la gente dice, yo soy sincero en lo que... No, tú no eres sincero. Lo que está pasando contigo es que simple y llanamente te imaginas que estás siendo sincero porque tú crees que estás del lado correcto, pero ¿quién te ha dicho a ti que lo que tú estás pensando es lo correcto? Tiene que haber una regla, un parámetro que te diga lo que es correcto. Y hay algunos que dicen, el Espíritu me dice a mí, ¿así? ¿Y cómo al otro, al que está a tu lado, le dice otra cosa? Sí, una vez un hombre decía, yo me guío por el Espíritu me dice lo que tengo que hacer. Y su mujer le decía, ojalá tú y tu espíritu terminen en el infierno. ¿Por qué? Hermano, decía la mujer, este hombre viene a decir que el Espíritu lo conduce cuando acá ni siquiera trae plata para comer. Se ha olvidado de los hijos, se ha olvidado de las necesidades de la casa. Y dice que el Espíritu lo guía. ¿Qué Espíritu lo está guiando?, me dijo ella. Y le dije yo, bueno, me parece que es el Espíritu del de abajo. ¿Sí? Porque este hombre incluso decía que él recibía su dinero para regalárselo a los demás. Así predicaba él. Y entonces, ella me vino a hacer unos trabajos ahí a la casa, ¿no? Entonces le dije, ¿y de dónde has sacado esa idea? No, pero es que estoy haciendo una buena obra, hermano. Yo, claro, no les doy de comer ni a ella ni a los hijos, pero le doy al vecino, porque Dios dice que más bienaventurado es dar que recibir, entonces yo prefiero dar a los demás. Sí, pero la Biblia también dice que el que no se ocupa de su casa es un hereje. ¿Ves? Hay gente que, por más que es sincera en sus ideas, en lo que ella cree que es lo correcto. Para que eso no te pase, Pablo oraba para que tengas conocimiento y sepas discernir. Muy bien. Eso es ser irreprensibles. Es sin culpa. Irreprensible significa sin culpa. Para el día de Cristo, decía el apóstol Pablo. Es decir, para que estéis en lo correcto para el día de Cristo. Más aún,
llenos de frutos de justicia. ¿Qué cosas son los frutos de justicia? San Juan capítulo 15, verso 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuáles son los frutos? En Efesios 5, 19 al 23 se habla de los frutos de la carne y de los del Espíritu. Y los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿De dónde vienen, según el apóstol Pablo? Del conocimiento de la palabra, del conocimiento de la ley, porque contra tales cosas no hay ley. Así que si en algún momento tú dices, el Espíritu pone en mí amor, gozo, paz, paciencia, no necesito de ley, entonces ya estás mal, hermano. ¿Por qué? Porque los frutos no están contra la ley. Al contrario, ni la ley contra los frutos. Entonces, si tú dices que el Espíritu te lleva a hacer frutos, pero tú no amas la ley, entonces es un espíritu demoníaco el que te está conduciendo. Te ha separado de la base, porque el Espíritu no va contra la ley. El texto es claro: pondré mi Espíritu dentro de vosotros para que andéis en mis mandamientos. No va contra la ley. Contra tales cosas no hay ley. Así que tengamos cuidado. Son el resultado de obedecer los mandamientos de Dios. Salmo 119, 172 dice: todos tus mandamientos son justicia. Así que llenos de frutos de justicia significa llenos de frutos de la obediencia a la ley de Dios. ¿Ves? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice Salmo 1 al 3, sino que como árbol plantado junto a las aguas da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Es el fruto. Cuando Jesús se hizo sacrificio por nosotros, ganó nuestra justificación o perdón del pecado y nos limpió de todos nuestros pecados pasados, dice Romanos 3, 24, 25, poniéndonos en armonía con su ley, que es santa, justa y buena, Romanos 7, 12. Y de allí en adelante Jesús mismo nos mantiene justificados por medio de su santificación en nosotros, a través de su palabra que nos evita volver a la transgresión de la ley o pecado, Salmo 119, 11. Abogando por nosotros si pecáramos, primera de Juan 2:1. Por eso es que aquellos que ahora están en Cristo aman la ley, y como David dice: en cuanto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. En fin, hasta que alcancemos la victoria sobre manifestando el fruto de la obediencia, Salmo 1, 1 al 4, y se cumpla que somos justificados no solo por oír, sino por hacer lo que manda la ley de Dios, Romanos 2:14, para gloria y alabanza de Dios. Qué bonito entender hacia Pablo, ¿no? Martes 6 de enero, el discernimiento espiritual aplicado. Los filipenses comprensiblemente se angustiaron cuando supieron del encarcelamiento de Pablo. Ahora su trabajo estaría seriamente limitado, ya que no podía viajar, predicar, visitar las sinagogas para enseñar acerca de Jesús como el Mesías, ni establecer iglesias. Por ello enviaron a Epafrodito para saber cómo estaba el apóstol, animarlo y asegurarse de que sus necesidades físicas estuviesen atendidas. Lee Filipenses 1:12 al 18, nos dice la lección. Vamos a leer. Quiero que sepáis, hermanos, dijo Pablo en el verso 12, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Claro, y es que todo lo que le pasó a Pablo, todas las persecuciones y sus prisiones sirvieron para que éste pudiera predicar a los de la cárcel, a los soldados, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, dice él, en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, el apóstol Pablo ahora se daba cuenta que hasta el llegar a la cárcel fue mano de Dios, porque tenía que terminar de predicar el Evangelio. ¿Quién les iba a predicar a los que estaban ahí si no? Otros no lo hacían. Los mismos hermanos que tanto lloraban por Pablo se comparan: ay, Pablito, ¿cómo puede ser? Está aprisionado. Ni siquiera ellos iban a predicar a los presos. Alguien tenía que hacerlo, pues, y Pablo tenía que ir para ahí, ¿no? O sea, así se tenía que cumplir. Y más aún dice: si la obra debía ser llevada al mundo entero, Mateo 28:20, alguien debía llegar hasta los del palacio y el pretorio y las cárceles. Pablo deseaba llegar al mundo entero, y cuando los de la iglesia, por medio de otros o sinagoga, rechazaban la verdad, Dios obraba por medio de otros que recibirían la verdad, y lo llevó a Pablo a ese lugar donde Dios tenía corazones abiertos. Mira, Dios tenía gente ahí que era sincera de querer oír la palabra de Dios, pero afuera, empezando de los dirigentes del pueblo, esos se habían apartado, no querían nada con Pablo. Todos los demás hermanos de la iglesia y las sinagogas no querían nada con Pablo. Así que entonces Dios vio que afuera habían mejores corazones. ¿Y todavía dónde? En la cárcel.
Y ahí Dios lo lleva a Pablo y de ahí se ganaron a muchos, ¿ah? No que no. Así también muchos serán llevados cautivos bajo el régimen del anticristo en este nuevo orden mundial para testificar del tercer ángel que es el evangelio de Dios para este tiempo. La verdad presente y testificarán de su fe y muchos aceptarán esta fe y luego la compartirán también. Por eso debemos estar llenos de esta verdad presente como los apóstoles y discípulos porque no sabemos cuándo nos tocará estar frente a gente como la que Pablo estuvo. Así que para Pablo fue una victoria que aceleró la proclamación del Evangelio y le aseguró que Dios tenía mucho pueblo donde menos se pensara. Esto trajo bendición aún para sus colaboradores. Y la mayoría de los hermanos, dice Pablo, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, fue una bendición completa, ¿no? Solo había algo que a Pablo le preocupaba de la actitud de los judíos, que eran del mismo pueblo, incluso parientes de él, según la carne, Romanos 9, 2 y 3, porque algunos a la verdad predican a Cristo, decía él, por envidia y contienda. Interesante, ¿no? Fíjate, cuando se está predicando el mensaje, otros por envidia dicen predicar también el tercer ángel, y solo por contender para querer deshacer lo que Dios está haciendo. Pero Dios no tiene dos pueblos, solo tiene uno, entiéndase, solo tiene un mensaje, y donde esté el mensaje todos tienen que unirse al mensaje. Sí, porque hay algunos que dicen, ay, yo me uno al mensaje pero no al mensajero. Así tampoco nadie se une contigo. ¿De qué te estás preocupando tanto? Así es. Mira, un día una persona decía así, ¿no? Yo le creo al mensaje, pero no le creo a ese mensajero. Bueno, el mensajero tampoco cree en ti. ¿Qué hacemos ahora? ¿Ah? Nunca va a haber unidad. Es que habla sin consecuencia. Ay, es que el mensajero es pecador. ¿Y tú qué eres? Bueno, claro, yo soy doble pecador, pero. No le creas a esa gente. Esa gente no ama nada, no tiene amor ni por sí misma. Es hueco, vacío, sin fundamento. Solo tiene dentro de sí un espíritu adversario desde el principio del mundo. ¿Ah? Así que tengamos cuidado con esa gente. Sí, algunos predican a Cristo por envidia y contienda, por eso dice el texto. Pero otros lo hacen de buena voluntad. Son los que dicen, así está escrito, es la verdad, yo voy por la verdad, yo entiendo la verdad, sigo la verdad y predico la verdad. Así es como nosotros avanzamos. Y por eso todos caminamos en la misma senda. Y porque todos los que están en el pueblo del Señor, ninguno puede decir, ¿saben qué? Yo acá soy el ángel Gabriel, así que por eso voy adelante sin pecado concebido, más bien. No hay nadie que pueda decir eso. Como nadie puede decir eso, todos calladitos solo avanzan con la verdad, mirando a la verdad que es Cristo. Cuando tú miras la verdad, la Biblia, estás mirando a Cristo. No hay otra forma de mirar a Cristo. Hay algunos que siempre le dan al revés y dicen, no, al contrario es, cuando tú estás mirando a Cristo, ya de por sí estás con la verdad. Esto es hablar más de lo que dice la cuenta. Hay que tener cuidado, ¿ya? Cuando tú sigues la palabra, estás siguiendo a Jesús. De otra forma no se le sigue. Tú no puedes seguir a Jesús sin la palabra. Eso es un imposible. Estamos hablando del conjunto del pueblo. Sí, porque hay algunos que saltan y dicen, un momentito, dicen, a ver, tú dices que por seguir la palabra, y los que no tienen la palabra, no estamos hablando de ellos, estamos hablando de los que tienen, el pueblo, estamos hablando de lo que Pablo está diciendo. Cuando hablemos de los que no son del pueblo, para esos tenemos también respuesta, ¿no? Como alguien decía así, ¿no? Y aquellos que no conocen la verdad en otros países, en China, la India, Singapur y tantos lugares, ¿qué va a ser de ellos? Para eso pues estamos nosotros, para ir a evangelizar. ¿Cómo que qué va a ser de ellos? ¿Ah? Dice, no conocen ahí la ley. Ya pues, tú eres el llamado para ir a hacer conocer. Alguien tiene que hacérsela conocer. O tú cuando naciste ya conocías la ley. ¿Ah? Todos los que han llegado al mundo no conocían. Han tenido que enseñárseles. ¿Para qué? Para que aprendan y sigan. Muy bien, qué bonito, ¿no? Los unos anuncian a Cristo por contención, decía Pablo, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Es decir, pensaban fastidiarlo a Pablo con lo que hacían. Pero hasta eso traía bendición, porque al final, por alguna causa estaban hablando lo que era de Cristo, ¿no? Otros iban a salvar, aunque ellos ya no. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Por qué digo los otros ya no? Porque no quieren, pues, cambiar. Quieren seguir con su mala idea. Si fueran humildes, que está bien difícil verlo, ojalá que lo pudieran lograr, ¿ah? Entonces podrían ceder a lo que la palabra del Señor enseña, ¿no? Pero el orgullo mata más que muchas otras cosas en la vida. Habían quienes predicaban no porque anunciaban entonces el mensaje para cumplir la misión,
que sabían debido a la envidia que tenían a Pablo al ver a la gente que le oía y le creían y les gustaba cómo Pablo enseñaba y lo querían hacer quedar mal para que no creyeran en él, para producir aflicción y fastidio por el odio que le tenían. Bueno, tú has visto eso ya bastante, ¿no? Es increíble, ¿no? La gente escucha el evangelio cuando se le predica con la Biblia en la mano, con la palabra, los textos, se le demuestran las profecías, ama la verdad. Y de pronto llegan aquellos que están poseídos para poder decir, no le creas, está fuera de la organización, se pide los diezmos, es una vida deshonesta la que lleva, es un tal por cual, Esto es tremendo. Y le van a meter cuento a la gente. Y como la gente a veces es mundana, pues tiene más apego por el chisme que por el escrito está, rápido les acepta y les cree. Bueno, porque son iguales, pues, ¿no? Pero es increíble cómo se le hace perder así a la gente. ¿Ah? Pero hay gente también que es inteligente y le dice, mira, discúlpame, lo que tú estás viniendo a hablar del fulano, sutano, mengano y perengano no me interesa, ¿ves? A mí me interesa que me traigan conocimiento. Si me vas a venir con tu religión así, por favor, ahí me doy cuenta de cuán baja es tu religión. Así hay muchos que están negando la verdad adventista, ¿no? ¿Por qué? Porque es increíble, pero hay desde pastores, dirigentes, ancianos, directores de iglesia, colportores, laicos y gente opositora de esta verdad, ¿no? De movimientos reformistas, de movimientos de sostenes propios y tantas cosas más, que andan hablando en contra de los que llevan el mensaje de la verdad adventista puro del tercer ángel y meten cuento de todo a la gente para hacerla dudar. Y ya mucha gente dice, sí, por aquí han llegado unas personitas que han dicho así, allá nomás les he dicho, pero me doy cuenta de que son prácticamente de clase baja, pues, ¿no? Porque son gente que no se les puede, pues, entender, baja en el sentido espiritual de aquellos que son ignorantes, pues, en la verdad, ¿no? Y dicen, no, ¿qué le vamos a creer, pues, a esa gente? ¿Cómo tú vas a venir acá a predicar del fulano, del sutano, del mengano? ¿Me vas a venir a chismear y hablarme mal de su vida, de su honor, de lo que haga, de lo que no haga? A mí qué me importa lo que haga o no haga. Esa gente inteligente llegará al cielo. Son pocos, son contados, son lunares, pero son los que van al cielo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero aquellos que dicen, ay, sí, no, pero un pastor me lo vino a decir el anciano de iglesia, y ese anciano pues es el gerente general del Banco de la Nación, del Banco Popular, del Banco ETC. Y por eso yo le he creído. Bueno, el ignorante con el ignorante, y los dos se perderán. No hay nada que hacer. Muchos piensan que va a doler demasiado el hecho de que diga, ay, ya nadie los quiere escuchar, pocos los van a oír, estamos ganando. ¿No? ¿Qué van a estar ganando si se están yendo al infierno? Más bien, más rápido se están yendo. En ninguna manera afectan ni hacen daño a nosotros como individuos. Están dañando la salvación de esos que están recibiendo sus mentiras. Pero también se la ganan porque prefieren el chisme. Y otro día, no, pero pobrecitos, a la fuerza les están metiendo el chisme, no es culpa de ellos tampoco. No, son culpables en la medida en que ellos saben que lo que se cree es la verdad del evangelio y no lo que vienen a contar del otro. Imagínate, ¿qué le vamos a creer que es cristiano a un individuo que viene y te cuenta la vida del otro? ¿Qué le vas a creer? Pues que es cristiano. En la vida, este es un diablo encarnado, decimos rápido, sin pensarlo dos veces, porque la inteligencia te hace hablar. ¿Ah? Pero ¿cómo tú vas a creer, pues, en estos individuos que vienen y cuentan de otros? Un día me contaban a mí, ese pastor es un así, es un tal por cual, que por aquí, que por allá. Y entonces simplemente yo le dije, bueno, sí, debe de ser así, pues como tú dices, ¿no? Ya. ¿Y tú cómo eres? Le dije, porque a mí me interesas tú, no él. Yo decía, bueno, pensaba, o sea, ¿cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que me vas a explicar nada, si ya me di cuenta, estás poseído. Que salga el demonio de ti, le dije. Ojalá pues se le haya salido, ¿no? Porque a algunos no se les sale nunca. Así de sencillo. Eso es para que te des cuenta, hermano. Ten cuidado con esos individuos. Y a veces cuando cuento estas ilustraciones y las cuento, hay la forma en que predica. Que el Señor te reprenda a ti que estás diciendo la forma. Que salga el demonio de ti. Sal, demonio, de la forma de esos hombres. Porque ese formalismo que tienen, ese demonio, ese Satanás que tienen dentro, no los deja que Jesucristo se pueda acercar a ellos.
les cierre el camino. Constante dice, es que la forma, es que esa manera que tiene, que salga el mal espíritu de esos. Ojalá que salga, porque hay algunos que no lo piensan soltar al mal espíritu. Te voy contando, les gusta ese mal espíritu. ¿Qué se llama? El espíritu del demonio de las formas. Ese espíritu fue el que persiguió a Jesús. Pero gracias a Dios habían otros que predicaban de buena voluntad, es decir, por amor, es decir, haciendo las cosas como están escritas. Por amor significa de acuerdo con lo que está escrito en la palabra. Otra cosa no es amor. Dicen, hay que predicar por amor, dicen, ¿no? Predicar por amor es predicar con el escrito está, no hay otra forma de predicar. Tengamos cuidado, querido hermano. Esto lo están haciendo por amor, eso es lo que ya mencionamos. Vamos avanzando un poco más. Y nos vamos al día miércoles 7 de enero, el fruto del Evangelio. La relación de Pablo con los colosenses era diferente de la que tenía con los cristianos de Filipos. Él los incluía entre aquellos que nunca me vieron. No obstante, Pablo les aseguró, como a los filipenses, que siempre daba gracias a Dios por ellos en sus oraciones, dice la lección. ¿Por qué 3 cosas agradece Pablo a Dios en Colosenses 1, 3 al 8? Dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. La fe en Cristo, creencia en Cristo, es decir, la creencia del Evangelio de la verdad presente. Muchos hablan de fe, pero ni siquiera saben lo que es la verdad presente. Y dicen que tienen fe, no les creas. A todo aquel que se supone que ya entró en el terreno del pueblo de Dios adventista del séptimo día, si te viene a hablar de fe y no te menciona el tercer ángel, no le creas nada. Así de señor, no le creas. Pueden decir lo que sea, hasta pueden recortar el video si quieren. No les creas, hermano, porque no te están hablando de fe. Es falso lo que te están diciendo. Así digan luego, no, pero tú que te crees que para mí la fe y punto. Pueden decir lo que sea. No es fe. Así de sencillo. La fe solo es por el oír de la palabra de Dios, de acuerdo con la verdad para el tiempo actual. Esa es la verdadera fe, en la que se enseñaba la primera venida del Mesías con su sacrificio, enseñanza y resurrección y derramamiento del Espíritu Santo, que daba salvación al mundo entero y que los colosenses amaban, así como a los que creían esta misma verdad. Hoy el Evangelio anuncia la segunda venida de Cristo, porque las profecías nos dicen el tiempo en que estamos y la obligación que tenemos para con nosotros mismos y el amor por los demás de anunciar la verdad presente del tercer ángel que declara la hora del juicio, que debemos temer a Dios, darle gloria y adorarlo saliendo de Babilonia y no rindiendo pleitesía al papado y el protestantismo apóstata, llamando así a los que creen en esta misma verdad que anuncia la venida de Cristo, como dice Pablo, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esa es la verdadera palabra, el mensaje para la hora presente. Vamos avanzando. Vamos hasta el siguiente día. Todo esto ya está explicado. ¿Qué nos dice acá? Jueves 8 de enero, el poder de la oración. Lee Colosenses 1, 9 al 12. ¿Qué peticiones concretas encuentras en la oración de Pablo? Pablo sabía que sus peticiones por los demás no salían de él. Él no era especial en ese sentido. Él sabía que la oración es inspirada por el Espíritu Santo, Romanos 8, 23 al 26. Por lo tanto, sabía que debía pedir lo mismo por los hermanos de Colosas para que ellos también supieran que sus oraciones vendrían por la inspiración de la misma palabra que lo inspiraba a él. Esto es interesante. Pablo escribe en Romanos capítulo 8, 23 al 26, que la oración es inspirada por el Espíritu Santo. Es decir, por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando tú aprendes cómo oraba Abraham, Isaac, Jacob, David, Jesús, los apóstoles, etc., tú aprendes a orar también. La oración se aprende. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Así que la oración se aprende en la palabra. Cuando tú te llenas del conocimiento de la palabra, tú estás aprendiendo a orar, porque ya sabes qué pedir y qué no pedir. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, dice el apóstol Juan, dice claramente que todo lo que le pidamos a Dios de acuerdo con su voluntad, Él nos oye. Y la voluntad de Dios es su palabra. Si tú nos pides de acuerdo con la palabra, no estás pidiendo de acuerdo con su voluntad.
Y dice claramente el texto de Proverbios 28:9, el que aparta su oído de la voluntad de Dios, de la ley de Dios, hasta su oración es una abominación. Así de sencillo. Él no oraba por orar entonces, sino que de acuerdo con lo que la palabra enseñaba que debía hacerse, la hacía. Había que comunicarse con Dios para saber su voluntad y salir victoriosos en toda empresa. Por eso Pablo pedía que sean llenos del cabal conocimiento de su voluntad, de su palabra, para que sean ejemplos de perfección en la obediencia y la santidad. Colosenses 1:10. Pablo describe el conocimiento de la voluntad de Dios como sabiduría e inteligencia espiritual. La voluntad de Dios es su palabra. Jesús dice aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos 10:5-7. Es decir, la voluntad de Dios está en el rollo, en la palabra. El rollo del libro es la escritura y la voluntad de Dios está en ella. Por lo tanto, cuando Pablo dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual está pidiendo que seamos llenos del conocimiento de su palabra para que nos dé la sabiduría y la inteligencia. Y eso está apoyado por Proverbios 2:1-5, ¿no? ¿Para qué? Para ser santificados por ella, dando frutos de justicia. Así se crece en el conocimiento de Dios. Esto nos fortalece para ser pacientes y longánimes y produce gozo en nosotros que hace que agradezcamos a Dios por el conocimiento, que agradezcamos a Dios por hacernos así participantes de los santos en el conocimiento de la luz o palabra de Dios, librándonos así del poder de las tinieblas, del engaño y la ignorancia del lado oscuro y poniéndonos del lado de la luz, que son las instrucciones de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre que hace posible el perdón de nuestros pecados. Qué bonitas palabras del apóstol. Finalmente, viernes 9 de enero, para estudiar y meditar. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales, aceptó los planes de Dios para él, es decir, todo lo que estaba escrito. Y día tras día el Padre se los revelaba por las Escrituras. Así deberíamos nosotros también depender de Dios para que nuestras vidas sencillamente sean la manifestación de su voluntad, de su palabra. A medida que le encomendemos nuestros caminos, es decir, dejemos que la palabra nos guíe, Él dirigirá nuestros pasos. A la luz de Colosenses 1:6 y 23 analiza la siguiente afirmación. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Por qué Elena de Guay escribió esto? Bueno, sencillo, los mismos pecados de incredulidad, murmuración, se vuelven a repetir y retrasan la obra de Cristo para que sea terminada y Cristo pueda venir. ¿Y eso a causa de qué? Si todos los hermanos en la iglesia hicieran su año bíblico, si todos estudiaran la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, y no creyeran en los falsos pastores que andan diciendo, ¿para qué tanto conocimiento? El conocimiento no te salva, Jesús es el que te salva. Y cuando tú les dices a ellos, ¿y Jesús ya ha hecho eso por ti? No estamos hablando de mí, estamos hablando de ti, te dice. No les creas esos mentirosos engañadores, ¿ah? El texto bíblico es claro, la enseñanza es clara. El pueblo de Dios tiene que leer todas las Escrituras para poder saber la voluntad de Dios y serle agradables a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, la fe es por el oír de la palabra de Dios. Dios quiera, querido hermano, que podamos haber entendido este mensaje de esta semana, que ha sido maravilloso como para poder captarlo, vivirlo y andar de acuerdo con las enseñanzas de la palabra y testificárselas a otros. Ojalá que el pueblo de Dios capte esta enseñanza. Vamos a pedir en oración a Jesús que así sea. Vamos a ponernos de rodillas. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por tus dulces palabras. Te rogamos que éstas queden atesoradas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Quédate ahora con nosotros y acompáñanos y bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra, para que, Señor, tu pueblo pueda estar capacitado y preparado en esta última hora. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más en la palabra del Señor a través de la lección de Escuela Sabática. No te olvides que estamos a través de las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en X, estamos en TikTok, para que puedas compartir la palabra del Señor. Viraliza esta página y haz que el mundo entero la conozca.
Estamos también a través de DRC Noticiero y DarioRap.com, la página de la sabiduría. Estamos en Patreon, estamos en Yape y los que deseen por interno para apoyar esta obra del Señor y terminarla lo antes posible. Dios te bendiga, querido hermano, y un feliz sábado. Amén. Este año 2026, en el día 5 del mes de enero, de manera presencial y de manera virtual, de 4 a 8 de la tarde. El último llamado divino y el Colegio Tres Ángeles les invita a participar en una gran serie de estudios proféticos para la preparación de la mente, cuerpo y alma. Llamado así: la Escuela de Profecías, del canal El Último Llamado Divino, en la cual aprenderás profecía, justificación, Reforma Pro Salud. Escuela de Profecía. En el día 5 del mes de enero. Inscripciones abiertas 2026, de manera presencial y de manera virtual. Para más información contáctenos vía Facebook, El Último Llamado Divino, o al WhatsApp 989-799-922. No te lo puedes perder.